Pero vayamos a hablar de Turquía y el Medio Oriente. Yo creo que la relación de Turquía con el Medio Oriente tiene dos puntos. Uno que es geopolítico evidente, es el país bisagra, digamos, Estambul, saben todos ustedes, es semi-europeo, semi-asiático, y eso le da una particular, digamos, característica al país, no solo la ciudad de Estambul, que es especialmente cosmopolita y especialmente cultural y abierta a todos los vientos, sino también el propio país. Y eso es desde el punto de vista, digamos, geográfico, porque está vinculada, digamos, a varios países claves en el Medio Oriente. Si pensamos quiénes son sus vecinos: Siria, Irak, Irán, Armenia, actualmente Georgia, pero por muchos siglos Rusia, y por el otro lado, del otro lado del Mar Negro, tenemos a Rusia, después Bulgaria y Grecia. O sea que juega un rol con los Balcanes, con Europa, con el Medio Oriente y con Asia y el Cáucaso desde ya. Esto hace que Turquía tenga un rol, digamos, que para nosotros a veces es difícil de entender, porque todo lo que pasa de importante en el mundo, aunque no pasara en ese ámbito específico geográfico donde está ubicada, le toca. Porque todo, de alguna manera, hay intereses de potencias que son o Turquía u otras potencias externas que tienen un interés y para lo cual requieren de Turquía. Para bien o para mal, quieren de Turquía. Y Turquía, de alguna manera, sabe aprovechar eso, tampoco lo ha ignorado. Su historia como país, desde el momento en que los turcos llegaron a Anatolia, se formó el Imperio Otomano, empezaron su expansión hacia el oeste, pero también su expansión hacia el sur. Su expansión hacia el sur los llevó a ocupar lo que es hoy todo el Medio Oriente y el Golfo, incluso el norte, buena parte del norte de África. O sea que era un imperio mediterráneo, además por los Balcanes, Hungría, y sabemos que llegó hasta las puertas de Viena en algún momento. O sea que fue una potencia europea, una potencia mediterránea y una potencia, digamos, lo que actualmente diríamos medio oriental. Y eso se prolongó, si bien hubo una larga, digamos, decadencia del Imperio Otomano, se prolongó hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, en que se desmembra el imperio, y que con la gran sabiduría, y hay que decir, la gran estrategia y calidad de hombre de Estado que tuvo Ataturk, además de hombre de armas, de lo que las potencias aliadas dejaban y desgajaban del imperio, él supo armar un país, él supo armar y reconstituir Turquía, la República de Turquía. Y una República de Turquía que él la soñó y la pensó unida a Occidente. De ahí vienen muchas de las reformas importantísimas que él introdujo en este viejo imperio. El cambio de la escritura, el cambio de la vestimenta, el juego, digamos, de la organización política del Estado, en el que tomó un papel preponderante, digamos, en la legislación europea, sea tomada de Suiza, sea tomada de Italia, se abandonó la Sharia, se dejó el califato, tomó una actitud absolutamente pro-occidental. Pro-occidental es llamarlo mucho, porque él era turco básicamente, o sea, pasa que consideraba que había valores de Occidente que valía la pena de ser tenidos en cuenta, sin perjuicio de los valores propios de lo que era Turquía como turco. Todo eso, digamos, a lo largo de... Yo creo que no todos supieron interpretar exactamente
los ideales de Atatürk, que murió muy joven, a los 58 años, en 1938, y creo que él hubiera necesitado un poquito más de tiempo para consolidar sus reformas y sus ideas, porque no todos los que lo siguieron supieron interpretarlo bien. Y de hecho, en lo personal, en mi interpretación, creo que algunos exageraron lo que eran las ideas kemalistas, llevándolas a un punto que no era lo que Atatürk realmente pensaba. Y eso, de alguna manera, es lo que después produjo unos ciertos enfrentamientos en el marco social del propio país. Pero eso era desde el punto de vista, digamos, histórico, por eso quiero resaltar. Y Turquía tenía todo el Medio Oriente bajo su control, hasta que en la guerra ya en Gran Bretaña, Inglaterra, en el momento, había ocupado parte de Egipto, después, digamos, hubo negociaciones por Chipre, y después empezó toda esta guerra en el Medio Oriente, que terminó como terminó la Primera Guerra, pero que el mismo Francia tuvo que devolverle parte de una provincia en 1939. Dicen que fue para asegurar la neutralidad de Turquía en la Segunda Guerra Mundial. Pero no dejó de tener una presencia, a pesar de que a partir de entonces hubo un cierto alejamiento, particularmente en los países árabes, porque de parte de los países árabes que habían estado, digamos, siendo súbditos del Imperio Otomano, había un cierto resquemor hacia Turquía, y de parte de Turquía había un cierto alejamiento de los árabes, y de hecho intentaron en el idioma desarabizarlo un poco y turquizarlo más. Y hay una comisión que se dedica, y ya se ha dedicado por muchos años, y yo lo sufrí personalmente, a crear palabras nuevas, buscar palabras de origen turco y introducirlas en el lenguaje, dejando de lado aquellas que habían sido como una rémora, que consideraban ellos, no era una rémora, sino que había sido un aporte de otras culturas a la lengua turca originaria más primitiva que había llegado de Asia Central, que fueron particularmente el árabe y el persa, que gran parte de la cultura turca se enriqueció con la cultura persa, y la religión, a través del Corán y de todo lo que esto significaba en la Sharia, influyó en el idioma, en la justicia, en la educación, en una serie de elementos. Pero eso es para hablar de Turquía en cuanto a la parte histórica, para quienes no están al tanto exactamente. Pero creo que ahora tenemos que ir a la Turquía actual, de hoy y en el Medio Oriente. Y aquí se da un fenómeno, y es que Turquía desarrolla actualmente y desde hace unos años una gran política exterior, una política exterior muy activa, muy, yo diría, casi agresiva en muchos aspectos, agresiva en el sentido no peyorativo, pero al mismo tiempo con muchos problemas internos por resolver. O sea, muchos resueltos, pero muchos por resolver. Y algunos que afectan a la organización propia del país. En este momento está ya desde hace 2 años por lo menos, y todavía no sabemos cuándo va a terminar, un proceso de reforma de la Constitución. Uno de los tantos que se han dado, pero se intenta hacer un proceso de reforma profundo y absoluto de la Constitución, para, digamos, hacer una Constitución, como ellos le llaman, más civil, porque la última Constitución redactada como cuerpo total fue en 1982, cuando había una ocupación militar. Este proceso de la Constitución, ¿qué es lo que busca y qué es importante? Busca asegurar algunos elementos que le son requeridos y que ha habido serios avances, pero que todavía quizás queda algo por hacer en materia de derechos humanos. Queda por hacer todavía, a pesar de los muchísimos avances que ha habido en materia de los derechos de la mujer, si bien ha habido grandes avances en los últimos años. Queda por hacer el reconocimiento de la igualdad de los ciudadanos, que ya está puesta en la Constitución anterior y antes de siempre, pero la igualdad absoluta y verdadera de los ciudadanos.
que no haya ciudadanos de primera y de segunda, que desaparezca lo que para nosotros es algo que no sabemos qué es, que es el concepto de minorías. Eso no puede existir. En nuestra concepción eso es inentendible. Ellos lo tienen y creemos que tiene que desaparecer. O sea, yo creo que todos los ciudadanos, cualquiera sea su religión, cualquiera sea su posición, tiene que ser igual. No puede haber ciudadanos que sean de primera y de segunda clase. Y eso lo busca esta Constitución. Eso por lo menos dicen que busca. Entre otros aspectos fundamentales. Tienen otro aspecto, que es la integración de todos los sectores étnicos del país, que también está vinculado con lo anterior. Pero en este caso me estoy refiriendo particularmente a la cuestión kurda. La cuestión kurda es un problema que Turquía arrastra desde la independencia, desde la creación del Estado de Turquía, digamos, del Estado de Turquía, no, de la República de Turquía. Ya existía desde la época del Imperio, la zona donde normalmente habían estado, que buena parte de eso era parte del Imperio Otomano, donde la población turca vivía, era una zona hacia el este, hacia Siria, hacia Irán y hacia Irán. La población kurda tradicionalmente había sido una población tribal, mantenida por los señores, los Ağar, que llamaban, que eran los señores feudales, que ese sistema feudal se ha mantenido hasta hace muy poco tiempo. A la República le costó mucho desarraigar el sistema feudal, que no sé si lo ha conseguido absolutamente, pero en todo caso, en los últimos años se nota, si es que hay, muchísimo menos. Ha logrado expandir el concepto de república y de Estado total, diría que casi a la totalidad ya del territorio. Porque ese territorio que estaba ocupado por esas tribus que eran nómadas en algunos casos, que en otros casos eran dominios feudales, también eran disputados en buena medida por la población de etnia armenia. Y las disputas entre las dos etnias fueron seculares. ¿Por qué? Porque en muchos casos ellos coincidían en los territorios que aspiraban, en la zona este, nordeste y sudeste. Acuérdense que estuvo el reino de Sicilia, de Cilicia, que fue en el sur de Turquía, que después estuvieron ocupados por los kurdos también. Actualmente es una zona muy rica, es la zona próxima a la frontera con Siria, y donde el Estado turco ha hecho un gran esfuerzo para el desarrollo social y económico, con grandes proyectos, sobre todo en materia hidrológica, para el desarrollo de energía nuclear y de riego. Pero bueno, esos son problemas que todavía están por resolver. En este momento, y justamente esta semana, el Parlamento aprobó la formación de una comisión de sabios que formó el gobierno para estudiar la verdadera solución a este problema. Y, curiosamente, a fines de marzo, después de largas negociaciones, parece ser que habían sido llevadas de forma secreta, el líder terrorista, porque es considerado un movimiento terrorista, el Partido Republicano, el Partido Kurdo de los Trabajadores, PKK, como es llamado por sus siglas, no solo por Turquía es considerado terrorista, sino también por la Unión Europea y por Estados Unidos, que ha llevado una guerra de 30 años con muchísimo sufrimiento al país, pero muchísimo sufrimiento que no solo fue causado por estas milicias kurdas pro-independentistas o pro no se sabe bien qué, pero también, digamos, por el accionar quizás desmedido en algunos momentos de las Fuerzas Armadas. Pero el líder, Abdullah Öcalan, está preso de por vida porque se suprimió justamente la pena de muerte y está en una isla, en el mar de Mármara, aislado. Logró un acuerdo con el gobierno y a fines del mes de marzo, de este mes de marzo, dio a conocer una carta que envió a las montañas de Kandil, que son las montañas que están en el norte de Irak, donde se refugian, digamos, los dirigentes de este grupo insurgente, pidiendo que se retiraran de Turquía. O sea, dar fin a la guerra armada.
No lo quiero hacer un paralelo con ETA, no creo que sea similar, no lo asimilaría. Pero me refiero a que también hubo un reconocimiento de que la lucha armada no es una solución, de que la solución está en lo político, pero además en eso jugó algo que el gobierno hizo. El gobierno empezó a reconocer derechos culturales, derechos lingüísticos y derechos en varios aspectos. Y eso ha contribuido a que ellos tomaran conciencia de que en definitiva eran ciudadanos turcos y que les convenía integrarse a la República de Turquía, porque no tenían otra solución. Si no, iba a haber una guerra de desgaste que seguiría después de 30 años, seguiría adelante sin ningún tipo de resultado positivo para nadie. Esto es muy bueno, de hecho, los están en Kandil, porque a veces ocurre que cuando el líder máximo es puesto en prisión y condenado, los seguidores lo dejan de lado y lo sustituye, y en general de forma más radical. No ha habido contestación negativa a la posición tomada por Öcalan, lo cual es muy bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que todavía él es la cabeza de ese movimiento, y eso da esperanzas a que esto pueda avanzar hacia una pacificación del país desde el punto de vista interior. Esto es muy importante. Y es muy importante además por otra cosa. Es el momento en que las Fuerzas Armadas tienen que prepararse para una situación que no saben qué va a pasar en el Medio Oriente, en los países que lo rodean. Es una situación de inestabilidad que hay en este momento que escapa a lo que nosotros podemos entender. O sea, francamente, la primavera árabe que todos, digamos, de alguna forma recibimos de manera optimista, no sabemos dónde lleva. No sabemos si esa primavera se va a convertir en un otoño. O sea, ¿por qué? Porque Libia todavía no encuentra la forma de organizarse. Túnez ha tenido un asesinato de un líder importantísimo y está, digamos, sabiendo todavía bien cómo sale. Egipto, el presidente Morsi hace todo lo posible, pero tiene una situación interna muy complicada. A esto hay que agregarle algunos países como Bahrein, donde tampoco está tan seguro qué es lo que pasa. Yemen no se habla, pero tampoco se sabe qué pasa con Yemen. Arabia Saudita tampoco se habla mucho, pero Arabia Saudita tiene que reforzar su seguridad de manera fundamental. Jordania juega el equilibrio de la digamos, dinastía hachemita gracias a Estados Unidos y Gran Bretaña, no sabemos hasta dónde, y de Israel. A Israel le conviene mantener importancia como está. Siria sabemos todos cómo está, pero bueno, por sobre Siria voy a volver especialmente. Irán está en un momento en que, digamos, no sabemos qué va a pasar en las elecciones próximas que hay de presidente. Seguramente Ahmadinejad o quien quiera, él no puede presentarse, quien lo represente, no tenga capacidad para ganar las elecciones, porque él se ha ganado la enemistad de todo el grupo clerical, digamos, de los molas, de manera que lo que esperamos en Irán casi diría que es una radicalización de la posición fundamentalista chiita, lo cual no es nada optimista, pero es lo que hay. Y Armenia acaba de reasumir por su segundo mandato, el presidente Sargsyan, que él tiene una postura, digamos, curiosa. Él quisiera liberarse de los rusos y acercarse a Turquía, pero tiene problemas internos para eso, pero eso es otro problema específico. Georgia, Saakashvili, yo creo que ha cometido serios errores estratégicos y políticos. Ha perdido dos provincias importantes, y me parece que si Putin sigue en el poder y sigue aumentando el poder que tiene, es el bocado que Turquía busca. Que Rusia busca para, digamos, ir consolidando el imperio. Él está en la reapertura, en la reorganización del imperio, y Georgia para ellos es Rusia. Nos guste o no nos guste.
Para Turquía eso es una tragedia, porque más allá de la diferencia religiosa que mantiene con Georgia, tiene muy buenas relaciones, tiene muy buen entendimiento. Saakashvili acaba de estar en Ankara la semana pasada, y después de largos siglos de enfrentamiento entre los dos imperios, no tiene el menor interés en tener a Rusia de vecina. Bulgaria es parte de la Unión Europea, ha suavizado, ha bajado todo el nivel de vulgarización que pretendía con las minorías turcas que habitan en Bulgaria y que tienen una gran importancia política en este momento. Grecia, bueno, está pasando los problemas que tiene, pero sus problemas básicos están dentro del marco de la delimitación del Egeo, del mar territorial, de la plataforma continental y de algunas otras cuestiones que quedan pendientes. Queda Chipre, por decir, pero Chipre es un caso particular. Yo creo, como Merkel dijo, la Unión Europea cometió el gravísimo error de incorporar en su seno a un país que no había solucionado sus problemas internos. Y eso viola las propias normas de la Unión Europea. Y eso lo tuvieron que reconocer en público Merkel y en privado varios otros europeos. Pero eso es un plan para una cuestión diferente. Los problemas de Chipre actual son problemas como país de la eurozona y de la Unión Europea, en parte de la greco-chipriota. Pero yendo a Israel, Israel es una cuestión particular. Turquía e Israel, digamos, siempre se miraron con cierta, yo diría con cierto respeto. Recuerden ustedes que el Imperio Otomano fue quien abrió las puertas a los judíos expulsados por España. Y esa apertura de puertas que hizo el Imperio Otomano nunca se olvidó. Y siempre el Imperio Otomano y la República de Turquía tuvieron un trato particular con los judíos. Nunca hubo, que yo supiera, y he leído unas cuantas cosas sobre Turquía y los judíos, nunca hubo una persecución a judíos del Imperio Otomano. De hecho, y es cierto que la comunidad judía, sobre todo ladina, de Estambul, particularmente donde estaban, en Esmirna, se ha reducido, pero muchos de ellos fue porque se fueron a Israel. Y se da la curiosidad de que muchos se fueron a Israel, pero mantuvieron sus casas en Turquía. Con lo cual, digamos, viven en un lado y en otro. Sin perjuicio de eso, y dado que las relaciones con los árabes no eran excesivamente calurosas, ni con los palestinos, por varios años, Turquía no tenía embajada, ni Israel tenía embajada en Turquía. Cuando yo tuve mi primer periodo turco, de 1973 a 1979, no había embajada de Israel, había legación. Había dos legaciones en Ankara. Era la legación de Israel y la legación de Argelia, curiosamente, país con uno de los cuales tiene mayor afinidad en este momento. Pero en aquel momento eran las dos únicas legaciones que existían en Ankara. Después, y quizás, digamos, influenciado un poquito por Estados Unidos y por la OTAN en general, Israel y Turquía se convirtieron en aliados estratégicos particularmente próximos, mucho más allá de lo que nosotros creemos, especialmente en el campo militar. La comprensión, el intercambio de personas y de ideas entre los sectores militares y de seguridad y de inteligencia era muy estrecho. Aparte de eso, se sumaba la parte económica, la parte cultural. En los últimos años, Estambul era uno de los centros más importantes para el turismo israelí. Uno iba a Estambul y los hoteles, pero rebasaban de israelíes que iban a pasar sus vacaciones. También de griegos, quiero decir. Eran los dos principales que venían a pasar fines de semana en Estambul. Bueno, Estambul es la perla de la época, de la zona, que nadie quiere perder. Pero la llegada de este gobierno del Partido de la Justicia y Desarrollo, que es el AKP en sus siglas turcas,
cuyo primer ministro es Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, hizo que, llamado, digamos, como un islamista moderado, cosa que a ellos les cae muy mal que les llamen islamista moderado, pero es lo que a los occidentales les gusta para poder calificarlo de alguna manera. Son personas que personalmente, como ellos definen, tienen valores islámicos y son islámicos, son musulmanes practicantes. Musulmanes son casi todos, o sea, el 90 y pico % de la población, pero practicantes a nivel de élite, dirigentes muy pocos, sin perjuicio de su calidad de musulmán. Él, violando alguna de las normas, porque hay que reconocer que violó alguna de las normas, era que las personas de su familia y el actual primer presidente, que era en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores, cuando él asumió como primer ministro, usan lo que llaman ellos un turbante islámico. Es una cosa muy rara para mí, eso yo nunca lo había visto en ningún otro país, pero ellos le llaman el turbante islámico, que se aleja del pañuelo de los pueblos, que tradicionalmente usaron siempre las mujeres de campo, que lo veíamos también en Sicilia, lo veíamos en Extremadura, en Andalucía, en muchas otras partes. Eso se sigue usando, que es parte de la tradición de la mujer de campo, pero que fueron a lo que sí tiene un simbolismo religioso y en algunos sectores consideran que también tiene una simbología política. Pero eso es una cuestión que ellos están tratando de resolverla. Acaba de decidir el Parlamento esta semana que las parlamentarias pueden usar pantalones en el Parlamento. No llegaron a decir que podrían usar la cabeza cubierta. Está prohibido ingresar con la cabeza cubierta en el Parlamento para los parlamentarios, porque eso es la ley del vestido, que tampoco las estudiantes universitarias pueden concurrir con velos o con turbantes a la universidad, ni las empleadas públicas pueden usar turbantes o velos. Eso está prohibido por la legislación desde hace 60, 70 años y no se ha modificado. Esa es una de las cosas que este gobierno quisiera modificar, pero encuentra mucha resistencia en lo que llaman habitualmente el establishment, que es lo que ha sido, digamos, la élite, digamos, gobernante, como hay en todas partes, en este caso formada particularmente, yo diría, por la alta administración, por el sector judicial, por el sector diplomático también, y por el sector empresario, particularmente de Estambul, de Esmirna y de Ankara, que son los que de alguna manera han, digamos, llevado adelante la República en los últimos 80 años. Hasta hace 10 años, justamente en el mes de marzo, hicieron 10 años en que el señor Recep Tayyip Erdogan asumió como primer ministro. 10 años es bastante tiempo, y 10 años hacen que empiecen a modificarse cosas. Y esas cosas que ellos quieren modificar, que son acusados de tener una agenda secreta, más allá del republicanismo que ellos predican, son acusados de eso, no han demostrado que la tuvieran a mi gusto, pero sin duda ha habido digamos, yo diría, por ser generoso decir, una flexibilización en las normas, que entiendo que en algunos casos eran excesivas. Pero esto ha incidido en ellos. Pero también ha traído otra cosa, ha traído esa apertura a esa nueva política exterior, a esa nueva política exterior en el Medio Oriente, a esa nueva presencia en el mundo, con un gobierno que tuvo una gran particularidad. El primer gobierno, digamos, desde que se hizo el multipartidismo, que es de un solo partido, que no es una coalición en la cual tienen que estar cediendo para poder avanzar o no avanzar en determinadas reformas.